Hola, bienvenidos a Aquí te ayudamos a estudiar. En esta ocasión revisaremos el documento Aprendizajes claves para la educación integral, un documento que nos habla sobre la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Como ya te pudiste dar cuenta, es un documento del sexenio pasado que aún tiene vigencia y como su título lo menciona, pues son temáticas que van a venir muy presentes dentro de la evaluación de la promoción, ya que por experiencias de los últimos exámenes que son los de admisión y de promoción vertical, sabemos que UCICAM está apostando mucho a la evaluación en la parte de la equidad y en el tema de la inclusión. Bien, vamos a comenzar con los fundamentos jurídicos. Primero tenemos que en el ámbito internacional está fundamentado este documento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. En el ámbito nacional, este documento está sustentado primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, pues en su artículo tercero, en donde establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. La enseñanza que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Después de la Constitución, tenemos la Ley General de Educación, que establece que las autoridades educativas tomarán medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades. Y por último, por supuesto, tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en sus artículos 36, 37, 39, 54 y 57 nos establece el derecho de la igualdad sustantiva, es decir, el derecho al acceso, al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Ahora, este documento tiene un fundamento teórico basado en la Declaración de Incheon de la UNESCO, en la cual nos dice que la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlos. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. En este sentido, el concepto de educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con discapacidad, con actitudes sobresalientes, la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. De esta forma, es necesario señalar la diferencia entre educación inclusiva y educación especial. En este documento vamos a ver muchos juegos de palabras y los vamos a señalar muy puntualizados para ustedes, porque recuerden que el examen juega precisamente con estos conceptos y nos confunde entre uno y otro cuando son muy similares. Bueno, por educación inclusiva nos referimos a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmo de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren, mientras que la segunda, la educación especial, se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que elaboran en estos, llámese USAER, CAM, etc. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad.
que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Hablar de equidad en materia educativa implica lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de desigualdad. En este caso tenemos 3 tipos de equidad. El primero se refiere a la equidad en el acceso, que significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos. Es decir, sin hacer distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. El segundo tipo de equidad se refiere en los recursos y en la calidad de los procesos, que quiere decir que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado. Y 3, equidad en los resultados de aprendizaje, que se refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. Vamos a ver lo que nos dice el artículo 41 de la Ley General de Educación, y en el cual decíamos está también fundamentado este documento. Y nos habla que define la educación especial como aquella que tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Dicho de esta manera, entonces vamos a establecer 3 tipos de definiciones o 3 tipos de clasificación de estos tipos de alumnos. Los primeros, el primer grupo se refiere a los alumnos con discapacidad, que son todos aquellos que por alguna razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual, sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pues se ven, digamos, en una desventaja en esa parte con el resto de la sociedad. El segundo grupo tiene que ver con los alumnos con aptitudes sobresalientes. También se le puede llamar superdotados, genios. Hay algunos tipos de palabras con las cuales se definen a ellos y están social y educacionalmente, digamos, aceptados estos otros términos, aunque el más correcto es alumnos con actitudes sobresalientes. Bien, nos habla que son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer. Puede ser en el humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades, satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio y de la sociedad. Se consideran, como ya dijimos, 5 tipos, que son el intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Nuestro último grupo tiene que ver con alumnos con otras condiciones, que son todos aquellos con trastorno del espectro autista y sus diferentes tipos, o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. En este documento nos especifica cuál es la política que se debe seguir y habla de impulsar. ¿Impulsar qué? Modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a estos alumnos con los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes educativos del centro escolar participen y ofrezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran todos los alumnos para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. Bien, hablábamos de este juego de palabras durante las evaluaciones
Aquí tenemos otra, inclusión o integración. ¿A qué se refieren estos dos conceptos de este documento? Pues bien, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículo de la escuela, mientras que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. ¿Cuáles son los principios claves de la educación inclusiva? El título de este documento. Pues el primero es la exclusión, no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. O sea, sé que en consecuencia son las escuelas las cuales debemos adaptarnos o adecuarnos a estos alumnos y todas sus necesidades y toda esta diversidad de conocimientos o de capacidades diferentes que pudieran tener. Segundo principio clave, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población. Al promover esta forma de convivencia desde el aprecio por la diversidad, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respecto a la diferencia y a valorar a todos por igual, lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias con estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión. Y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Principio número 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben presentar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes del alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. ¿Cuáles son las características de estas escuelas inclusivas? Si nosotros queremos ser una escuela inclusiva, ¿qué debemos de tener? Pues bien, en nuestra escuela debemos promover la valoración de la diversidad y reconocer que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. 2. Reconoce que no existe un alumno estándar, sino hay una variedad, somos una diversidad y ahí está la belleza. 3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos, no al revés, no los alumnos se adaptan a nosotros. 4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. 5. Consideran los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. 6. Minimizan o eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje de los alumnos. 7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa. 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. 9. Planean la enseñanza atendiendo los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 10. Seleccionan y diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. 11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. 12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Y bien, este documento concluye platicándonos cuáles son los ajustes razonables que se tienen que hacer a una escuela para llamarla inclusiva. Primero vamos a hablar de la infraestructura, es decir, ¿nuestro mobiliario es adecuado para estos alumnos con necesidades especiales? Tenemos acceso, nuestra puerta, las puertas de nuestro salón están capacitadas, están habilitadas para que entren todos nuestros alumnos, para que todos quepan por la misma puerta. Nuestros sanitarios son especiales para este tipo de alumnos. Segundo, materiales didácticos. Aquí puede referirse tanto a los libros,
tanto como el currículum, que deben ser flexibles. Nos habla de esta flexibilidad para podernos adaptar a las necesidades de nuestros alumnos. 3, nos habla de la comunicación e información, que básicamente es la señalización que se encuentra en nuestra escuela. Podemos tener alumnos con discapacidad visual, es decir, alumnos que son ciegos y que pues a lo mejor podemos tener señalización en toda la escuela que sea en modo braille, u otro tipo de señalización, por ejemplo, para personas con discapacidad, señalar cuál es el sanitario para ellos, etcétera. A esto se refiere la comunicación e información en nuestra escuela. Y también los objetos de uso cotidiano, como les decía hace un momento, pudiera ser la señalización de cuál es el acceso para estas personas, cuál es su sanitario, dónde se encuentran ubicadas las rampas y a lo mejor también ubicar ciertas aulas que son más prácticas para su movilidad. Y por último, la organización de la jornada escolar, que es posible que tengamos que adaptar nuestros horarios para atender las necesidades de algunos de estos alumnos. Y bien, esto es todo el documento que nos habla sobre la estrategia de inclusión